Fue que hubo una interrupción ahí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. La seguridad es un presupuesto para que opere la democracia. Yo llego a un segundo elemento empírico. Lo único que genera progreso en los pueblos es la iniciativa privada, la que genera imaginación, dinamismo. Tercero, para su legitimidad tiene que estar acompañada de política social. La iniciativa privada a principios de los 60 fue muy vigorosa en Brasil, pero mientras avanzaba la economía se deterioraban los indicadores sociales. Eso llevó a una dictadura. Venezuela golpeó inmensamente la iniciativa privada y a pesar de tanto petróleo, tanto recurso natural, la pobreza pasó del 40 al 90%. Yo pienso que necesita iniciativa privada y política social como variables mutuamente dependientes. La iniciativa privada genera ingresos para una política social sostenible y una política social que avance se convierte en un factor de legitimación de la iniciativa privada. En eso veo unas preocupaciones en el continente. Por ejemplo, la constituyente de Chile. Ellos dijeron que Chile tiene un estado subsidiario. Yo creo que al compararlo con Colombia sí, porque es un estado que interviene mucho menos en educación y salud que Colombia. No hay la solidaridad que, por ejemplo, tienen nuestras normas en esa materia, a pesar de lo que falta en la práctica. Si evolucionan del estado subsidiario al estado de los derechos sociales, bien. Si se aproximan al estado totalitario, mal. Ellos dicen, bueno, pero es que Chile no va a expropiar, pero puede haber, el riesgo no es solamente la expropiación, sino que los impuestos, las regulaciones vuelvan inoperante a la empresa privada y eso afecte los recursos para la política social y haya más caos. Creo que hay otro elemento muy importante, instituciones. Pero las instituciones en lo posible tienen que servir al ordenamiento jurídico, no pueden tener un sesgo político. La justicia. Chile ha sido un país de instituciones, Nicaragua no. Muchos empresarios están muy entusiasmados entrando a invertir a Nicaragua y decían, es que Ortega nos dice, entren, hagan negocios, inviertan, hagan plata, no se metan en política. Y los encantaron unos años, porque avanzaba mucho la economía. Pero esa crisis institucional llevó a que la economía se deprimiera. Se necesita instituciones y, por supuesto, libertades. Diría yo que estos elementos, seguridad, emprendimiento privado con toda la fuerza política social, donde, por supuesto, hoy no puede hablar uno de emprendimiento privado ni de política social sin asignarle capital importancia a la educación y al medio ambiente, instituciones y la libertad que permita el pluralismo participativo. Yo diría que estos son valores que pueden caracterizar una democracia y que se ponen por encima de la vetusta división entre izquierda y derecha. Hemos avanzado en Colombia, por épocas sí, por épocas no. Yo quisiera, muy estimado rector y directivos, parar aquí para que recibir las preguntas que quieran hacer estudiantes, profesores. Con mucho gusto les hablaré con la mayor sinceridad y con todo el respeto. Claro que sí, presidente. Procedemos entonces a... ¿Quién es nuestro coordinador para referirme a él? Cristian Barbosa. Doctor Cristian, a usted también, muchísimas gracias. Doctor, mil gracias a usted. Bienvenido. Y como bien lo anunció nuestro rector,
voy a ir dando la palabra en la medida en que van levantando la mano. Como el chat y las cámaras se encuentran inactivas, entonces tenemos a Benjamín Alexis. Entonces, Benjamín, ya te habilito el micrófono. Benjamín, ya puedes encender tu micrófono, por favor. Listo, ya me oyen, ¿cierto? Sí, señor. La cámara no, ¿cierto? No se puede. No, señor. Lo escuchamos, Bueno, Benjamín, lo escuchamos. bueno, pues, presidente, un gusto saludarlo y también agradecerle por este espacio que nos ofrece acá con el apoyo de la Universidad de América, también al doctor Posada y a las directivas. Yo soy egresado de la Universidad de América y tuve pues la fortuna de trabajar pues al lado de su proyecto también de universidad hace algunos años cuando se hizo la, 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 la opción de élite, que pues ha tenido algunos cambios y ahí sigue con algunas dificultades, pero digamos en un proceso evolutivo que es lo importante. Pues mi pregunta, presidente, es algo que en algún momento se debatió en los temas académicos y que creo que ese es un escenario apropiado para comentarlo y conocer su visión. Así como los servicios médicos desde hace muchos años se volvieron muy útiles y muy sociales desde el punto de vista de que los estudiantes han tenido esa gran oportunidad de hacer sus pasantías o forjarse en el último año para lograr llegar a las comunidades, sobre todo que tienen más vulnerabilidades, y ese ha sido, digamos, un programa institucional de muchos años. ¿Por qué no intentar lo mismo en el sector energético? ¿Por qué no buscar? De hecho, tenemos un índice de falta de oportunidad de empleo para los ingenieros de petróleo y otros profesionales del sector muy grande, muy crítico. ¿Por qué no intentar hacer ese mismo ejercicio desde una política pública organizada? Tenemos muchas áreas y muchos campos que pues tienen interés para las grandes compañías, entre ellas Ecopetrol, que lidera esto pues de la mejor forma posible, pero igual hay como una playa de posibilidades que están un poco en el escondido. Entonces, esa es, digamos, ese es mi comentario y conocer pues de usted en esa visión, cómo le parece y qué se podría hacer hacia futuro. Muy amables por esta pregunta. Gracias. Doctor Uribe, ya puede encender su micrófono. Sí, no, me dan cámara, por favor, que Sí, señor. doctor, Ya mismo. doctor Cristian, Sí, señor. doctor Alexis, ¿por qué no me ayuda precisando en qué consistiría ese espacio? Su pregunta da mucho para hablar de salud, de energía, pero quiero ser corto. Espero que vengan esas preguntas más adelante. Dicen, no, que el problema de la salud de Colombia es la ley 100 de Uribe, etcétera. Ahora estamos en un tema muy importante de energías alternativas, pero voy a omitir comentarios sobre eso, los dejo para más adelante. Si vienen preguntas específicas, le pediría al doctor Benjamín Alexis, ¿qué es lo que imagina usted de esos espacios en el sector energético? Bueno, presidente, pues tiene que ver con esas grandes posibilidades que hay de acercar la academia y sobre todo en los últimos años de estudio de quienes se están formando, tener ese contacto directo con lo que ocurre en la realidad. Puse el ejemplo del tema médico porque los hospitales universitarios pues han sido realmente un modelo muy interesante, muy útil y sobre todo en nuestro país pues desde hace muchas décadas los estudiantes de último año hacen su ruralidad y eso los acerca también no solo a la práctica en sus inicios, sino a las comunidades para prestar un servicio social. Es más o menos eso, es lograr que en los temas energéticos, que también debemos verlos como estratégicos, porque si las cifras no nos desmienten, pues aún tenemos grandes cantidades de familias que incluso cocinan con leña. Entonces, ese tipo de problemáticas que deberíamos solucionarlas en la base pueden hacerse quizás
con un grupo de profesionales jóvenes, ilustrados, con mucha valentía para que esas brechas empecemos a cerrarlas como un primer paso cuando salimos de la academia y cuando nos vamos a volver profesionales, no solo del tema de hidrocarburos, sino del tema energético en general. Eso sería. Doctor Cristian, ¿me quiere dar pantalla, por favor? Sí, señor, ya mismo. Doctor Uribe puede encender su cámara. No me han dado pantalla. Ahora sí, ahora Sí, sí. A ver, doctor Alexis. En la salud tenemos las especializaciones médicas, los internos, los residentes, que eso ha venido abriendo espacios en Colombia, no obstante que todos los días reclaman que se necesita más cupos. Yo no sabría cómo trasladar eso al sector energético. A pesar de mi abrupta salida del Congreso, yo he seguido desde afuera trabajando y presentando proyectos a través de la bancada. Hoy tenemos 2 proyectos. Uno, el gobierno que yo presidí en el año 2002 creó el Fondo Emprender del SEN. Dijo que se necesita un aprendiz por cada 15 trabajadores y quienes no lo cumplan deben pagar la cuota de aprendizaje. Con eso se creó el Fondo Emprender, que le entrega unos recursos no reembolsables a los muchachos que presenten proyectos de emprendimiento y que esos proyectos queden bien calificados. Lo que decimos ahora es que toda universidad debería, en el proyecto que tenemos en el Congreso, debería apoyar proyectos de emprendimiento de alumnos y de exalumnos, y que eso les daría el derecho a que el Estado les dé las garantías financieras para acceder a recursos. Eso creemos que puede ayudar. Lo otro que tenemos es que todo muchacho graduado en Colombia, en bachillerato, en tecnología o en universidad, menor de 30 años, que no haya tenido un empleo formal, pueda ser contratado como aprendiz por 1 o 2 años máximo. Y que eso podría ayudar muchísimo a entrar en este campo de las alternativas energéticas. Y además esa discusión tan importante. Yo acabo de leer el libro de Bill Gates y me dejó más confuso sobre qué hacer frente al cambio climático. Entonces, donde tenemos que ver hasta qué punto vamos a poder... El país el año entrante mostrará un gran salto, porque al finalizar el gobierno Duque, la energía eólica y la energía solar puede que representen el 14% de la energía total. Y eso es un buen avance. Pero ahora hay que trabajar qué se va a hacer con la energía de hidrógeno. De todas maneras, la fuente solar y la fuente energética también necesitan unos temas de producción de paneles, de producción de molinos, etcétera. Hasta qué punto consumen materiales contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que los jóvenes trabajen en eso, y yo creo que el programa CoCrea del gobierno a través del Ministerio de Cultura puede ayudar a financiar esos emprendimientos, llámese solamente investigativos en esta materia energética, donde hay mucho para aplicar. Y leyendo a Bill Gates en ese libro Cómo defendernos del cambio climático, el campo por experimentar, por investigar es muy amplio. Yo sugeriría que, por ejemplo, la Universidad de América, si tiene interés en la materia, haga un acuerdo con el Ministerio de Cultura para que los jóvenes que tengan proyectos investigativos o de aplicación en el área energética puedan participar en CoCrea y recibir recursos del sector privado del gobierno. Ustedes saben que la reforma tributaria aprobada desde el 18 dice que una empresa que le dé 100 pesos a un proyecto investigativo aprobado por el Ministerio de Cultura, que sea de innovación, al hacer la declaración de renta, puede deducir como gasto por esos 100 pesos 160. Eso es bien importante.
Sería mi sugerencia, doctor Alexis. Muchas gracias, doctor Uribe. Vamos a darle paso en este momento a la siguiente pregunta. Si usted está de acuerdo, le pedimos, porfa, no inactivar su cámara para que permanezca siempre en pantalla, por favor. Le damos la palabra en este momento a Ricardo Moreno Martínez. Ricardo, en este momento puedes, porfa, abrir tu micrófono. Ricardo. Ricardo, ya puedes abrir tu micrófono. Creo que Ricardo tiene problemas de conexión, doctor, entonces vamos a dar continuidad a la siguiente persona que nos está pidiendo la palabra, que es María del Pilar Muñoz, la directora de la Unidad de Patrimonio de nuestra universidad. María del Pilar, puedes abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias al presidente. Doctor Cristian, se le oye muy intermitente. María del Pilar, no te estamos escuchando bien. ¿Me salí? No, ahí, es que te estábamos escuchando entrecortado. Listo, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, primero que todo, ¿estás viendo? Muchas gracias al líder por brindarnos estos espacios y estos espacios de acercamiento a nuestros líderes, porque reconocemos en usted una persona que es líder en nuestro país y que además tiene una conexión muy especial con la gente, porque representa y porque la gente se siente escuchada a través de usted. Una preocupación nuestra es todo este proceso de movilizaciones que hemos vivido en este país, que estemos de acuerdo o no, simplemente han mostrado como una desconexión de nuestros líderes con las necesidades de la gente menos favorecida. ¿Cómo salir de esto, expresidente? ¿Cómo lograr que nuestro país sea un país más justo, menos desigual? Como en esa ruta que usted nos plantea, usted tiene toda la claridad acerca de la seguridad, del rendimiento privado, de las instituciones, del pluralismo. ¿Cómo podemos pensar que podemos recorrer esa ruta de reconciliación y de justicia social? Gracias, presidente. Rector o doctor Cristian, para contestarle entonces a la doctora María del Pilar. Sí, señor. Lo escuchamos. Doctora María del Pilar, repito, para mí el apoyo permanente que necesita la empresa privada no es un fin, sino un medio para poder hacer una política social sostenible. La reforma tributaria que se está aprobando hoy ayuda a ampliar las políticas sociales. Yo creo que es importante. Mi gran crítica es que no la quisieron hacer en agosto del año pasado. Fuéramos más adelante en esas políticas sociales y no se nos hubiera subido la pobreza como se nos subió por la pandemia. Colombia entre el año 2001 y el año 2013 bajó la pobreza del 51 al 27. En el gobierno mío algo mejoró el coeficiente Gini. ¿Qué problema veo yo? Que entonces llegan las crisis, paran la empresa privada, no hay decisiones a tiempo, suben mucho los impuestos como el anterior gobierno. ¿Qué pasó? Quitaron los estímulos tributarios, subieron mucho los impuestos, aumentaron mucho el gasto público. Yo creo que el gasto público tiene que ser austero. Es mejor gastar en salud que en burocracias. Es mejor gastar en educación que en burocracias. No es el tema del Estado pequeño per se, ese es tema
un Estado pequeño en burocracia, por eso nosotros proponemos como ejemplo reducir el Congreso, pero grande en política social. Entonces, esos cambios produjeron que en el año 2013, a partir de ahí se empezara a reducir la inversión privada en Colombia, se desaceleró el crecimiento, inclusive antes del año 19 llegamos a tener crecimientos de la economía que fueron inferiores al crecimiento poblacional. Eso implica un crecimiento económico per cápita negativo. Yo creo que hay que tener una política de apoyo a la empresa privada permanente y de ampliación de políticas sociales permanente. Celebro esto que se está aprobando en el Congreso en este momento, doctora María del Pilar, y hay que avanzar en eso. Mire, a mí me apoyó el país como presidente porque había seguridad de inversión y mucha política social. Ahora que me reuní con EPA Colombia, yo quiero recordar, es que yo me preocupé los 8 años y antes como gobernador de Antioquia por el emprendimiento. Nosotros creamos el Fondo Emprender del SENA. Nosotros teníamos banca de oportunidades. Yo me reunía cada mes con los pequeños empresarios de Bogotá para ayudarles en la financiación. Teníamos los consejos comunitarios de los sábados empezaban con una sesión de banca de oportunidades para ayudar con la irrigación de crédito a los pequeños empresarios. Creo que esta reforma tributaria tiene una cosa buena. Empresas que generen facturas no superiores más o menos a 3.700 millones al año van a tener inicialmente una tarifa por todo, que incluye renta, IVA y en el caso de los restaurantes consumo del 12-13%. Eso puede ayudar muchísimo, pero yo creo que el país necesita más crédito, recursos de capital de riesgo para el emprendimiento, doctora María del Pilar. Si usted me preguntara, ¿las políticas sociales son muchas? Le diría sí. Muy difícil escoger una prioridad, le diría también. ¿Se necesitan subsidios? Sí, hay momentos en que se necesitan. En el largo plazo, ¿qué es lo más importante? Yo le diría el emprendimiento. ¿Va conectado el emprendimiento con la educación? Necesariamente. Porque un emprendimiento sostenido en el largo plazo tiene que ir en la vanguardia investigativa y en la vanguardia tecnológica. De lo contrario, nos vamos quedando en emprendimientos rezagados. Nosotros no podemos decir que el emprendimiento es dedicarnos a hacer almohadas. Hay que estar todos los días avanzando en la escala tecnológica, científica. Yo necesito un gran apoyo educativo y un gran apoyo de recursos. Yo creo que eso en el largo plazo se convierte en la política social más importante. Y es que lo veo en América Latina. América Latina y el Caribe tienen aproximadamente 600 millones de habitantes, un promedio de edad muy bajo, doctora María del Pilar, 30, 31 años, y un desempleo juvenil muy alto, agravado por la pandemia. Mire el de Colombia. Entonces necesitamos hacer todos estos esfuerzos. ¿Qué es bueno lo que el gobierno está haciendo de gratuidad educativa? Sí. Estratos 1, 2 y 3, sector público. Ojalá lo extiendan al privado. Que no nos podemos quedar en 675.000 estudiantes beneficiarios, que las universidades tienen que avanzar con virtualidad, un imperativo. Creo que vamos lentos en aquello de que los bachilleres se gradúen con doble título, técnico y académico. Y además, a través de la virtualidad, formar a los bachilleres si quieren, una introducción al manejo del software, de los computadores. Eso permitiría que un bachiller colombiano en cualquier parte del mundo encuentre oportunidades. Todo eso hay que hacerlo, pero yo creo mucho en el apoyo al emprendimiento. Que esto que se está haciendo ahora por parte del gobierno es bueno. Decirle a la empresa privada, yo le financio el 20-25% de lo que le cuesta emplear a un joven. Me los emplea, va a ayudar. Y todo ayuda. En el largo plazo, yo diría que es muy importante
la tarea del emprendimiento, porque por la vía convencional no es posible llegar a economías de desempleo, de pleno empleo, por lo menos estructural, si no logramos un gran apoyo al emprendimiento, doctora María del Pilar. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra en este momento al estudiante David Guerrero. ¿Qué pasó con Ricardo Moreno? No sabemos, doctor, porque sigue en la sala, pero no ¿Por qué abrió. no le dicen que escriba la pregunta si no tiene red y ustedes me la transmiten? Claro que sí, doctor. Ya establecemos comunicación con él. Mientras tanto, dejamos con la palabra a David Guerrero. David, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Te escuchamos, David. Muy buenos días, expresidente Álvaro Uribe. Fraternal saludo desde la Universidad de América. Su merced en la introducción nos dio un gabaje muy importante sobre política social y justicia en América Latina. Hablábamos sobre Venezuela, Nicaragua, Chile y demás. Yo tengo dos preguntas concisas. Usted desde el 2018 habla de una política social amplia, ¿sí? En las últimas elecciones presidenciales, usted ayudó a elegir al presidente Iván Duque, pero vimos en esta crisis que golpeó a todo el mundo que esa política social se quedó muy corta. Se quedó muy corta porque, pues, como usted lo nombraba, el índice de pobreza extrema, pobreza moderada o riesgo de caer en pobreza aumentó incluso al 42-48%. Y mi segunda pregunta, ¿usted por qué cree que no lo implementaron en este gobierno, pues cuando usted estaba en la cabeza de la bancada del Centro Democrático en el Congreso? Pues que se quedó un poco corta y pues ya vimos los resultados que dio a nivel nacional. Y segundo, su merced hablaba de la justicia, como en Nicaragua o en Venezuela, pero observamos... Instituciones. Sí, bueno, de las instituciones, entre esas está la justicia. Entonces, hay un mensaje para los colombianos. Si no confiamos en nuestra justicia, en nuestras cortes, pues entonces, ¿en quién confiamos? Porque nosotros somos un Estado social de derecho, según nuestra Constitución. Y pues, un ejemplo es que una cabeza visible de la justicia es un amigo íntimo del presidente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí para confiar nosotros en toda la justicia, sea Procuraduría, Contraloría, Cortes y la Fiscalía? Muchas gracias. Me dice doctor Mario, doctor Cristian, para responderle al joven David Guerrero. Ya tiene la palabra, doctor Uribe. Muy bien. David, yo creo que el país sintió política social en el gobierno nuestro. Prueba de ello es cómo bajó la pobreza. No obstante que al final tuvimos tres inconvenientes: la crisis financiera internacional desatada por la quiebra de Lehman Brothers, el cierre del mercado de Venezuela, que era muy importante porque le vendíamos $6.000 millones al año y era en productos intensivos en mano de obra, y la crisis de las, ¿cómo se llama?, de esas pirámides financieras del narcotráfico, que mi gobierno tuvo que intervenir y que eso causó mucho problema, especialmente en el sur del país, en partes de Cundinamarca y Boyacá. Para nosotros era muy importante, y yo creo que se mostró con hechos, llevar de la mano la política de apoyo a la inversión, de apoyo a la seguridad y de apoyo a la política social. ¿Qué dijimos nosotros en la campaña que llevaría el presidente Duque? Una serie de propuestas sociales. Una de ellas fue: bajemos los impuestos a las empresas y mejoremos las condiciones de los trabajadores. No queremos el estado de confrontación de clases, sino la economía fraterna. Para nosotros es muy importante. Se bajaron los impuestos. La economía mejoró mucho en el año 19. Venía muy bien en el 20 hasta que llegó la pandemia.
Yo propuse como senador una serie de proyectos. Uno de ellos dijimos, bueno, si ya se bajaron los impuestos, creemos una prima adicional para los trabajadores. La logramos pasar en el Senado. En la Cámara no pudo pasar porque vino la pandemia. Presentamos el proyecto de reducción de la jornada de trabajo. Lo sacamos convertido en ley estando yo por fuera del Congreso. La noche del debate en la Cámara, estando yo por fuera del Congreso, pues que eso fue por ahí en junio, tuve que pedir la palabra desde afuera. Incluso me tocó enfrentarme a los empresarios colombianos. Lo hice con toda altura, pero con toda verticalidad en el argumento. Se reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores. Eso dará más tiempo de estudio, de familia, de recreación. No voy a entrar ahora en todos los argumentos. Hicimos un gran esfuerzo. En agosto del año pasado le dijimos al gobierno, lo que usted está haciendo frente a la pandemia es bueno. Este país ha pasado de 5.700 UCIs a más de 12.000. Yo celebro que toda esa corrupción. A mí dicen, no, es que el problema de la salud es la ley 100 de Uribe. Yo creo que no. Yo creo que no. La prueba es que no la han podido derogar. Yo creo que es que se la dejaron robar. En el gobierno anterior, se robaron los politiqueros y el gobierno permitió Saludcop, Caprecom, Café Salud. Creo que este gobierno lo ha hecho bien. Ha eliminado 13 EPS que no estaban a la altura. Una serie de hospitales públicos que el gobierno anterior dejó que se los tomara la politiquería. Este gobierno los ha intervenido y las intervenciones van bien. Uno no puede negar eso. El país empezó tarde la vacunación, pero se ha desatrasado. Ingreso solidario fue bueno. Lo que se hizo de reforzar jóvenes en acción, familias en acción, el PAEF. Pero en agosto del año pasado dijimos, todo esto es bueno, pero insuficiente. Dijimos, como los impuestos estaban aquí, el gobierno los bajó aquí, subámoslos un poquito para aumentar la política social. El gobierno dijo que no se necesitaba. Y yo digo todo esto con inmenso respeto por el presidente Duque y con aprecio. Y después propusieron una reforma tributaria con la cual nosotros no estuvimos de acuerdo. Primero pedimos que no se presentara, después que se retirara. Y entonces vino la protesta social y muchas personas de nuestro partido participaron. Yo digo que la protesta social fue espontánea, movida por ese aumento de la pobreza, movida por esa reforma tributaria, pero la violencia es una violencia que tiene un formato internacional, premeditada. Se le habían anunciado al presidente Duque desde que llegó a la presidencia, no lo dejaron empezar y le dijeron que iban a mantener el país en las calles. Vimos toda esta violencia, todo este paro. El gobierno retiró la reforma, presentó esta, que nosotros insistimos mucho, la que se está aprobando, yo creo que es buena. Le exige un esfuerzo a la empresa privada, pero no la afecta. Hay unos recursos adicionales para política social. Yo no sé si es tarde. En eso tenemos que seguir y nosotros seguimos con nuestros proyectos. Ahí tenemos, estimado David, el proyecto de emprendimiento, el proyecto de contrato de aprendizaje, un proyecto bien importante para que las únicas EPS que puedan manejar dinero sean aquellas que tengan una acreditación de excelencia, etcétera. Cero corrupción en la salud. Eso en cuanto a política social. La justicia, las instituciones, un fiscal amigo íntimo del presidente. En Estados Unidos el fiscal lo nombra el presidente. Yo no estoy indicado para hablar de eso, porque yo estoy sub judice, injustamente. Lo único que tengo para decirle a los colombianos es, no se basen en mi palabra ni en la de mis adversarios. Miren el proceso. A mí lo que me importa en este esquema es que sean personas honorables, imparciales, con una gran ética, estimado David. El prevaricato se puede dar por favorecimiento o por persecución. Aquí lo grave es el prevaricato en cualquiera de las dos expresiones. Un problema de politización en la justicia.
es muy difícil hablar de él. Paloma Valencia ha propuesto que haya una corte única. Yo he creído que se podría hacer lo siguiente: en la cúpula de la justicia, una corte o varias, que los magistrados lleguen ya a una edad avanzada, si se quiere tengan un periodo largo, vitalicio, y para que no se les estimulen los anhelos políticos, que se diga en la cúpula de la justicia, quienes salgan pueden estar en la cátedra, en cualquier actividad, pero no pueden recibir poderes de clientes ni entrar a la política. Yo creo que eso podría ayudar, estimado David. El tema es muy difícil. Yo vengo oyendo hablar del tema desde el año 71, que entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Esta es una idea en borrador que me permito transmitirles a ustedes en el propósito de no reservarme nada en esta reunión que me honra. Muchas gracias, doctor Uribe. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de Dora Muñoz. Dora, a partir de este momento puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, muy buenos días. Primero, mil gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, doctor Uribe. De verdad, una alegría inmensa tener la oportunidad de estar frente a frente. Mi nombre es Dora Muñoz, yo soy representante de egresados de la Universidad de América. Somos alrededor de 22.000 egresados. Tuve la invitación desde el Consejo Directivo de la Universidad, doctor Mario Posada, mil gracias. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros en este momento de coyuntura y pues con la ventaja de tener jóvenes, ¿no? Una población joven en el país, estamos apoyando esa urgencia de crecimiento de empleo y de oportunidades para ellos, ¿sí? Pero casos muy específicos, nosotros egresados de Ingeniería de Petróleos, en el caso de todos los ingenieros de petróleos colombianos somos más de 10.000, donde cerca del 60% de los ingenieros están desempleados. Mi pregunta es, cuando nosotros hablamos de esa urgencia de crecimiento de empleo y oportunidades técnicas para jóvenes, estamos dejando un poco de lado esas personas con quienes nosotros hemos ayudado a crecer la economía de un país, porque pues la economía surge de la empresa privada, los fondos. Ante eso, la finalidad es pensemos en un mediano y un largo plazo y con educación, la importancia de ejecutar esos programas o proyectos de investigación, cómo nosotros podemos hacer como universidad para acompañar el desarrollo de programas de doctorados, porque la idea no es quedarse en la inmediatez solucionando un tema a 5 o 10 años. Nosotros pensamos que la investigación es aquella que promueve el desarrollo sostenible de las naciones. Doctor Uribe, ¿qué soluciones, qué alternativas nosotros podríamos tener para acceder o para acompañar a las universidades en la implementación de doctorados especialmente que permitan acompañar a un mediano y largo plazo el desarrollo sostenible del país? Doctor Mario, doctor Benjamín, para contestarle a la doctora Dora. Ya está habilitada, presidente. Muchas gracias. El que estoy viendo es el doctor Mario, el rector. Muy agradecido. Doctora Dora, me parece que hay que implementar el doctorado, pero yo lo haría más amplio en política energética y que cada aspirante escoja la especificidad de su tesis doctoral. Y creo que eso habría que hablar con el Ministerio de Cultura para acompañarlo de proyectos de emprendimiento investigativos. Puede ser, doctora Dora. Yo le rogaría, yo no conozco personalmente a la señora ministra de la Cultura, pero me parece que es una persona dinámica, una persona buena, muy joven, compatible con ustedes. Yo creo que la universidad podría lograr ahí un buen acuerdo. Y lo segundo que quiero decir es que los combustibles fósiles, hoy se dice, bueno, sí, tengamos energías alternativas, renovables, nada de combustibles fósiles. Yo creo que no. Creo que se necesita avanzar mucho en la energía alternativa y poner cuidado en los fósiles. Increíble que en este momento haya retomado precio el carbón. Por ejemplo, yo creo que el problema no es el carbón, sino las emisiones. Y si hay un avance tecnológico para poder
por ejemplo, generar energía en boca en mina con cero emisiones, que se puede, ¿por qué no hacerlo? Lo que han llamado algunos que se aproximan al tema de la tecnología ultracrítica. Supongamos el escenario que se sustituyó el petróleo como combustible. Hay que pensar en el petróleo como insumo, por ejemplo, de materiales de construcción. Las fibras, los PVC, etcétera, ganan hoy mucho espacio para sustituir mampostería y para sustituir acero. Entonces yo creo que todo eso hay que mirarlo con mucha atención, doctora Dora, y yo creo que podría responder a su pregunta. El país no debe, el país tiene que decir sí, avancemos en energías alternativas, pero no descuidemos estas. Europa, yo creo que, yo quisiera saber cuántos hogares europeos porcentualmente no tienen gas natural, son muy poquitos. A nosotros nos faltan 5 o 6 millones de hogares por gas natural y todos lo están reclamando. Entonces vamos a frenar la búsqueda. Ahora lo que hay que hacer es la utilización de tal manera que no haya contaminación. Tenemos petróleo para 5, 6, 7 años. ¿Qué hacemos en el momento que tengamos que importarlo? Yo creo que todo eso hay que considerarlo, por supuesto. Nada mejor que avanzar con energías alternativas, pero no se puede desconocer estas necesidades, doctora Dora. Doctor Uribe, muchas gracias. Y mi comentario último sobre el libro del señor Bill Gates, yo lo resumo en una frase, es establecer el límite del desarrollo de la economía de las naciones. Nosotros somos una nación independiente y debemos igual propender por el desarrollo de nuestro país independiente de lo que esté pasando fuera. No podemos negar lo que ocurre, pero no podemos nosotros pagar una cuota que no hemos usado. Mil gracias. Dora, te voy a hacer un comentario. A mí el libro de Bill Gates me pareció tan importante, pero me dejó lleno de dudas, porque veo que todavía no hay las soluciones energéticas. Sin embargo, me parece también importante lo que tú dices. A nosotros no nos pueden exigir lo mismo que le exigen a los grandes contaminadores. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos. Yo creo que es compatible buscar petróleo y gas con una política de respeto al medio ambiente, aún con el cumplimiento de las obligaciones que nos impone el Acuerdo de París de reducción de emisiones. Yo creo, y quienes tienen que dar luces para avanzar en ese camino son ustedes los jóvenes. Por ejemplo, una de las cosas que más me afanó a mí como presidente fue cuidar la selva, porque este país todavía tiene más del 50% de su territorio en selva virgen. Por eso a lo que era la política de combate a las drogas le sumamos lo que era familias guardabosques. Cuide el bosque, se le paga por eso. Cuide la selva. Yo creo que hay que pagar los recursos, el cuidado de los recursos naturales. Eso después lo desmontaron. El gobierno Duque ha hecho un esfuerzo para evitar la tala de bosques. Yo creo que hay que sumarle algo que esté en su plan de desarrollo, parecido a eso que nosotros teníamos de familias guardabosques, que es cuidadores ambientales. El mundo tiene que remunerar el cuidado ambiental. Si tú quieres que el campesinado de Brasil tiene el 40% de la Amazonía. Imagínense ustedes que el campesinado del Brasil no acabe con la Amazonía. Hay que darle opciones. Yo, por ejemplo, en Brasil pagaría muchísimo al campesinado por el cuidado de la Amazonía. Y hay que hacerlo en Colombia, donde tenemos todavía 600.000 kilómetros entre la selva amazónica, selva en el Pacífico, reductos de selva en las cordilleras, en los valles interandinos, etc. Yo creo que toda esa política ambiental es compatible con la política de la canasta plural energética. Muchas gracias, doctor Uribe. Le damos la palabra a la siguiente pregunta con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Ingeniero Juan Carlos, puede en este momento abrir su micrófono, por favor.
Sí, buenos días, señor expresidente Álvaro Uribe. Muchísimas gracias por este espacio de diálogo académico. Soy Juan Carlos Rodríguez Esparza, el director del Departamento de Energías de la Universidad de América. Uno de los principales problemas del sector de hidrocarburos en Colombia es la competitividad para atraer precisamente la inversión tanto nacional como internacional. Se requiere inversión para explorar y encontrar los recursos para explotarlos y con esto generar ingresos que son muy importantes para el país. A su vez, pues la generación de empleo y de calidad de vida para las regiones. Efectivamente, con esto cubrir pues todos los requerimientos de orden social que tanto necesita esas regiones del país a través pues de los temas de regalías y las exportaciones propias de este recurso. La Universidad de América le ha apostado a la formación en energías en pro de la transición energética y el sector de los hidrocarburos va a ser pues un protagonista muy importante en estos temas de transición energética por los recursos tan importantes que se requieren para este propósito. Usted bien lo decía, el problema no son los combustibles fósiles, sino las emisiones y el respeto pues propiamente por el medio ambiente. Yo tengo con respecto a esto 3 preguntas. 1. ¿Cómo atraer la inversión para el sector de hidrocarburos en Colombia? 2. En el tema de regalías, ¿cómo impulsar las regiones y cómo hacer que los gobiernos locales utilicen los recursos dados por el sector, ya que hay alrededor de cerca de 20 billones de pesos que no han sido ejecutados en las regiones por efectos de regalías? Y tercero, dentro de las fuentes alternativas de energías, ¿cuál considera usted, señor expresidente, sea la principal fuente energética que puede apalancar al país? Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Rector, doctor Mario, para contestarme. Doctor. Sí, señor. Mario. Muy Ya está bien. habilitado. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, cuando yo llegué a la presidencia, poco tiempo antes de mi elección, me dijeron en Londres que el petróleo iba para $8. Y me lo dijeron expertos en energía. Es que los pronósticos son tan difíciles. Y después empezó a subir el petróleo. Y después se cayó. ¿Cómo se cayó en aquella? Se cayó a $40 después de que había estado a más de 100. A mí me tocaron las buenas, las malas y las intermedias. ¿Qué ayudó en nuestro gobierno a atraer inversión? Usted sabe que pasamos de una exploración de 9 pozos al año a una exploración de más de 150 pozos, que la inversión fue muy grande. Ayudó lo siguiente: la política de seguridad democrática y la política de confianza inversionista. Por ejemplo, nosotros creamos lo que se llamaba la deducción tributaria del 30 a 40% a nuevas inversiones en activos productivos. Eso lo gozaron todos los sectores económicos del país, la desmontaron. Y también la reducción de impuestos y sobre todo la devolución del IVA a los bienes de capital. Hoy, ¿qué hay que hacer para atraer esa inversión? Yo creo que el precio internacional es un indicador muy importante. Creo que el actual precio del petróleo y la recuperación que me ha asombrado el precio del carbón ayudan a atraer inversión. Segundo, que el próximo gobierno de Colombia dé confianza. Porque si es un gobierno enemigo de sectores, como lo anuncian algunos candidatos, pues eso no va a dar confianza. Se necesita confianza. 3, yo pensaría que la actual reforma tributaria es suficiente. Es suficiente, ¿por qué? Porque puso los impuestos en un nivel razonable. Entonces no hay más atractivos específicos para el sector de combustibles fósiles.
sí para las energías alternativas, pero yo creo que con la tributación general es suficiente desde que no se afecte la confianza de inversión en Colombia. El gobierno nuestro creó incentivos para la energía eólica. Por eso se instaló el parque Jepirache en La Guajira, que fue el primero. Después se extendieron eso a la energía solar, etcétera. Esos incentivos siguen. Recuerde que nosotros también estimulamos muchísimo los biocombustibles. Y creo que ahí sigue existiendo una posibilidad. Había mucha enemistad, sobre todo en Europa, con el biodiesel, porque se decía que el biodiesel estimula la palma africana y tumba la selva. En Colombia la palma africana no ha derribado selva, lo que ha hecho es reemplazar pasturas por palma africana, lo que está bien. Y en estos climas tropicales calientes nuestros, la palma africana es uno de los productos que genera mucho ingreso, es competitiva y puede ser productiva, remunerativa en pequeña escala, como lo mostró nuestro gobierno en el Catatumbo, en María la Baja, cerca de Cartagena, etc. Yo creo que el país no puede olvidarse de los combustibles fósiles, combustibles oxigenantes. Entonces se decía, no, es que alcohol carburante no. Y en Estados Unidos mucha oposición, porque afecta el maíz alimentario. Pues habrá que reglamentarlo. Pero en nuestro caso es una sustitución de azúcar. Entonces un país que tiene mucha prevención y creo que es lógico frente a la obesidad y las energías todos los azucarados, puede avanzar en una conversión de los jugos de la caña hacia combustible, hacia el alcohol oxigenante, hacia el alcohol biológico. En eso se avanzó en el gobierno mío, pero eso está muy, muy estancado. En cuanto a las regalías, creo que hay dos cosas buenas. Este gobierno le ha devuelto a las regiones productoras parte de esas regalías. Yo creo que van a tener como el 30 a 35%. Y espero que hoy en la conciliación en el Congreso quede aprobado un mecanismo para poder invertir los recursos de OCAD Paz y en las fuentes alternativas, las principales. Yo creo que Colombia primero ha sido un país muy importante en energía hidráulica. Yo trabajé jovencito en empresas públicas de Medellín, con toda honradez dirigí todo el traslado del viejo Peñol al nuevo Peñol. Como gobernador de Antioquia impulsé mucho las microcentrales. Creo que de pronto hoy no hay ambiente político para grandes represas. El problema de Hidroituango, que lo concebí como gobernador, para darle recursos al departamento, ha aumentado la prevención. Si Hidroituango sale adelante, se puede despejar la prevención. Pero yo creo que el país tiene todavía una gran posibilidad, que son las microgeneradoras. Mucha quebrada, mucho pequeño río, se puede generar energía ¿cómo se llama? Que no represa, sino a filo de agua, etcétera. Yo creo que de eso no nos podemos olvidar, ni tampoco nos podemos olvidar de los combustibles biológicos y lo nuevo, avanzar en la solar. Este es un país de 12 horas sol. Yo conozco algunos estudios, por ejemplo, he visto uno en Urrá, las plantas que vienen instalando el solar muestran que el país tiene gran ventaja en eso, pues, nuestra situación frente a la línea ecuatorial. Entonces ahí tenemos muchas posibilidades. Antes se decía, yo no sé ahora, no tengo refrescada esa cifra, que la Guajira podía producir de energía eólica o de brisa unos 4.000 megas. En un país hoy el país que tiene más o menos, no sé, ingeniero, el país que tendrá 19.000 megas, no lo sé, que pudiera instalarse eso solamente en La Guajira, de energía eólica sería muy importante. Y creo que hay que estudiar
el hidrógeno verde. Algunos hablan también del hidrógeno azul. Y nada mejor que el esfuerzo de universidades y de facultades como las de ustedes para examinar esa fuente. Nosotros presentamos un proyecto, yo me permití hacerlo el año pasado, que está en el Congreso, para promover en Colombia, lo presenté a través de los parlamentarios del Centro Democrático, todo el tema del hidrógeno verde. Muchas gracias, doctor Uribe. Le damos la palabra a la siguiente pregunta a nuestra vicerrectora académica, Alexandra Mejía. Doctora Alexandra, en este momento puede encender su micrófono, por favor. Muy buenos días a todos, qué rica conversación. Señores presidente, muy buenos días. La realidad es que la educación es el camino de la justicia social, del desarrollo económico, de la transformación. Su gobierno y los gobiernos posteriores han impulsado muy fuertemente la triple hélice, empresa, Estado, educación, y desde ese punto aún vemos un cuello de botella que es el correspondiente a que la educación requiere unos permisos especiales del Ministerio de Educación que pueden demorarse entre 1 y 2 años, y los empresarios necesitan la formación de personas de manera ágil, y pues 2 años después se pierde esa oportunidad. Mi pregunta es que en temas de políticas públicas de educación que logren fortalecer esa hélice, ¿qué posibilidades tendríamos de tener un modelo como el chileno, donde las instituciones de educación superior tienen un aval por su calidad en sus 2 primeros años, pero luego tienen libertad de ofrecer cualquiera de sus programas, como cualquier empresario que decide lanzar una nueva línea de negocio y no tiene que esperar 2 años a que alguien se la apruebe, sino que lanza su negocio rápidamente, y de esa manera desde educación poder agilizar los procesos y cerrar las brechas entre las necesidades de calidades y cualidades que requieren los empresarios del talento humano y la capacidad que tienen las instituciones educativas de dar una respuesta ágil, donde hoy esos permisos denominados registros calificados dificultan ese proceso. Rector o doctor Cristian. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctora Alexandra, señora vicerrectora. Pues en el esfuerzo en el cual traté de ayudar, que ustedes mencionaron ahora, se sufrieron esas demoras. ¿Qué futuro político le veo yo a Chile? Yo no creo que le afecten la agilidad de los permisos. Lo que usted dice que 2 años en adelante la universidad pueda tener libertad, yo creo en eso. Lo que yo creo que van a afectar en Chile es no permitir la universidad privada lucrativa. En Colombia hay una por regla las universidades no pueden, las privadas, tener ánimo de lucro. Hay unas que lo cumplen muy bien, otras que buscan el lucro a través de otros mecanismos non sanos. Yo estoy de acuerdo con usted en lo de los permisos. Ojalá nos ayudaran con un proyecto de ley. Yo le pediría a la bancada que lo presente, si ustedes me lo entregan, pero muy corto, muy corto. Yo creo mucho en los proyectos de ley de 1 o 2 artículos. Los proyectos de ley de muchos artículos se demoran mucho, se lo distorsionan, etcétera. Si me entregan un borrador de proyecto de ley con Laura Medina, no sé si Laura está por ahí, con mucho gusto lo hacemos. Con mucho gusto lo hacemos. Y creo mucho en lo siguiente. El proyecto de reforma del contrato de aprendizaje que nosotros estamos presentando permitiría que cualquier muchacho egresado de una universidad, de una tecnología o del colegio, que no haya tenido un empleo formal, pueda ser aprendiz hasta por 2 años. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo a la relación egresado-empresa privada. Creo que puede ayudar muchísimo. Pero en cuanto a lo de los permisos, ayúdenme con un borrador de proyecto muy cortico, doctora Alexandra, y con el mayor gusto lo consideramos
y le pedimos a la bancada que lo presente. Muchas gracias, doctor Uribe. Vamos a darle paso a la siguiente pregunta a cargo del ingeniero Carlos Mauricio Velosa. Ingeniero Carlos Mauricio, puede en este momento activar su micrófono, por favor. Creo que parte de la pregunta... ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Doctor Mario, muchas gracias también por estos espacios. Señor presidente Uribe, por compartirnos todos estos temas tan importantes. Quiero irme un poquito hacia el ámbito académico, aunque en parte ya nuestra vicerrectora, la doctora Alexandra, pues que planteó algo de lo que usted en esencia respondió, pero no quiero dejar de hacer la pregunta. Yo soy el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades y pues en la responsabilidad nuestra de la gestión docente y de la formación de nuestros estudiantes, quiero compartir un espacio que tuve anoche casualmente con unos compañeros en una clase de políticas públicas y educativas de la Universidad Externada. Ahí discutíamos por qué los docentes, sin ser tildados de burocráticos o extremistas, no participan en la elaboración de políticas públicas y particularmente en políticas educativas. Ahí es donde digo que creo ya con la respuesta que usted le dio a nuestra vicerrectora, nos muestra un canal y una manera de poder ser partícipes. Sin embargo, hoy, por ejemplo, la UNESCO, bueno, de un tiempo para atrás, manifiesta o solicita que los profesionales deben involucrarse en estos ámbitos, en estos temas de las políticas públicas, en medio de toda esta problemática social en que nos encontramos. Mi pregunta entonces va centrada sobre todo en su experiencia política muy reconocida, de hecho desde muy joven, como senador, gobernador, pues ya lo conocemos. ¿Usted qué nos recomienda a los académicos para motivar a los docentes y a los estudiantes a ser actores fundamentales en las propuestas de políticas públicas y principalmente de políticas educativas, señor presidente? Muchas gracias. Rector o doctor Benjamín, doctor Cristian. Tiene la palabra doctor Uribe. Muy apreciado doctor Carlos Mauricio. Claro que tienen que participar los docentes. Y es muy importante que aún el profesor de tiempo completo que esté investigando, doctorado, tenga relación con la empresa privada. Cuando yo estuve en la Universidad de Antioquia había un gran odio de mis compañeros por la empresa privada y en la empresa privada había una gran desconfianza por la universidad. Siendo gobernador creamos la Fundación Empresarios Egresados de la Universidad de Antioquia y se generó confianza. Y yo me propuse que mucho contrato de consultoría se le asignara a la universidad. Recuerdo en una ocasión que había que hacer un alcantarillado en Turbo y dije que el consultor sea la universidad, como lo hacía Andrés Uriel, que en paz descanse, ministro de Infraestructura en el gobierno nuestro con la Universidad Nacional. Y en aquel momento, frente a la Universidad de Antioquia, me dijeron, es que no le tenemos confianza a la calidad de la consultoría, y pues tendrá que ser también el interventor y no se puede equivocar en el proyecto. Yo creo que la contratación de obras públicas en sus diferentes etapas, especialmente consultoría, interventoría y supervisión, debe abrirle mucho más espacio a la universidad. Creo en eso. Segundo, creo que hay que conectar mucho al profesor de tiempo completo con la realidad económica. Creo lo que le dije a la doctora Alexandra, involucrarse en políticas. Ayúdenos presentando proyectos como ese de agilizar los permisos. Y pienso muchísimo en la necesidad de que toda universidad tenga el programa de emprendimiento y que el gobierno, para apoyar el programa de emprendimiento de una universidad con sus alumnos o sus exalumnos, el gobierno les dé garantías de sus instituciones financieras para acceder a los recursos y en lo posible también recursos en la medida que los presupuestos lo requieran. Muy estimado ingeniero Carlos Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Mil gracias, doctor Uribe.
Le damos la palabra en este momento a la siguiente pregunta a Laura Sofía Castilla. Laura, en este momento puedes activar tu micrófono. Laura, tienes el micrófono apagado. Laura, ya puedes activar tu micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la palabra. Mi pregunta es un poco acerca de la política. Yo soy Laura Sofía Castilla. Señor Álvaro Uribe, teniendo en cuenta las estadísticas, pues la izquierda estaría tomando control y estaría ganando las elecciones presidenciales sin dar paso a una segunda vuelta. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que sería la clave fundamental para que un candidato de izquierda radical no ganase las elecciones? Laura Sofía, con el permiso del rector y del doctor Cristian para contestarte, rector, doctor Cristian. Sí, señor, Adelante, tiene la palabra. Y le rogaría después de la Laura Sofía, si fuera posible, una más, porque ya son las 10:20 y siempre estoy preocupado y ustedes también. Laura Sofía, yo no divido esto entre izquierda y derecha. Yo lo divido entre democracia y en el otro lado neocomunistas o restrictivos. Y creo que es bien importante pensar en lo que dije al principio. Una democracia necesita seguridad, empresa privada en permanente crecimiento. Un riesgo de esos gobiernos es que así no es propia, le imponen tantas restricciones a la empresa privada que la vuelven inoperante. Política social simultánea, siempre la anuncian, pero fracasan porque se quedan sin dinero. Mire Cuba, mire Venezuela. Instituciones y pluralismo. Yo he pensado que el gobierno Duque ha hecho cosas buenas, pero tiene unos problemas, y lo digo con todo el respeto por el presidente, que no dejan que los colombianos escuchen las cosas buenas. Por ejemplo, ha hecho cosas muy buenas en el presupuesto educativo, la reforma de la salud, no la ley que presentaron, sino en la eliminación de corrupción. Ha hecho cosas muy buenas en energías alternativas, en Colombia compra eficiente, en desatraso de infraestructura, en vivienda. Esta reforma que está haciendo ahora para ampliar políticas sociales es buena. Mi temor es que haya llegado tarde. Y el país tiene un problema muy grande, que es el narcotráfico. Aquí tenemos un Estado de facto que se opone al Estado social de derecho, que es el narcotráfico. Estado de facto porque tiene tanto dinero que se impone como un Estado. En muchas regiones hoy no importa lo que diga el Estado colombiano, sino lo que impongan los diferentes grupos de narcotráfico. ¿Qué me preocupa a mí de lo que llaman izquierda en los sectores radicales neocomunistas o en los otros que son restrictivos? Los unos llegan a expropiar, así prometan que no, y los otros saben restringir con impuestos, etcétera, que vuelven inoperante la empresa privada. Entonces no dejan que el país tenga desempeños importantes. Una de las cosas que me da tristeza a mí es que no hayan permitido que el país tuviera desempeños sobresalientes sostenidos en el tiempo, de seguridad, de política social y de inversión. Entonces hoy la generación de ustedes no tiene por qué saber lo que pasó en mi gobierno. Lo que conocen es todo el infundio, Uribe paramilitar, Uribe falsos positivos, etcétera. Yo sigo dándole la cara al país porque he procedido con total honradez. He manejado toda la vida unos recursos del Estado, como gobernador, alcalde, director de aeronáutica, presidente de la República, con absoluta transparencia y austeridad, y en el sector privado ha sido totalmente honorable. Por eso enfrento todos los desafíos, estimada Laura Sofía. Entonces, yo sí quiero advertir que parar los procesos políticos en los cuales avanza la empresa privada y la política social, con exceso de impuestos, regulaciones, permisividad por la droga,
mermelada, etcétera, como ocurrió en el gobierno anterior, es muy grave. Y que hay unas cosas buenas del gobierno Duque, faltan otras. No se ha hecho lo suficiente frente al Estado austero. Este tema del narcotráfico es muy grave, estas políticas sociales buenas, ampliadas, están llegando tarde. Ojalá todo esto se corrija, Laura Sofía, y seguimos pensando en el país. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que hay que buscar, en mi concepto, buscar los candidatos más aproximados a esos 5 elementos: seguridad, todo el apoyo a la empresa privada, la ampliación simultánea de la política social, las instituciones sólidas con reformas. Ya hablamos de la reforma de la justicia y el pluralismo, las libertades. Muchas gracias, doctor Uribe. Y con base en su pedido, damos en este momento la palabra para la última pregunta a nuestro rector, doctor Mario Posada García Peña. Doctor Mario. Gracias, Cristian, y gracias, presidente, por este espacio de conversación. Muy en línea con la última pregunta efectuada por Laura Sofía, yo quisiera preguntarle, en ese grupo que usted ha denominado de democracia, ya no de izquierda y democracia, sino de democracia, ¿cómo construir desde las diferencias y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió, por ejemplo, con la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores hace unos días? Bueno, yo primero quiero decirle lo siguiente, señor rector. En el gobierno Santos yo fui opositor. Que los colombianos dicen, es que Uribe ha gobernado 20 años. Mentiras. Yo goberné 8 años, estuve 8 años en la oposición. Ahora he sido muy decente, constructivo con este gobierno, pero ha sido independiente. Aún en el gobierno Santos, doctor Posada García Peña, yo me reuní periódicamente con la señora canciller y con los abogados de Nicaragua. Siempre los escuché, di mis opiniones. Ahora he hecho lo propio. Cada que me ha preguntado la Cancillería del gobierno, he dado mis opiniones. Ahora recientemente dije, mira, yo creo que hay que repensar lo que se propuso en el 2018. La consulta para que los colombianos ratifiquen que el único límite que reconoce Colombia con Nicaragua, límite de espacio aéreo, de superficie marina y de superficie submarina, es el meridiano 82. Eso nos da una fortaleza política frente a estos riesgos. Yo creo que frente a Nicaragua hay un mayor riesgo en el pleito que ellos nos ponen para exigirle a la Corte que demande de Colombia, que requiera de Colombia el cumplimiento de la sentencia de 2011-2012. Creo que hay mayor riesgo allí que en el riesgo de las pretensiones de Nicaragua en lo que es la plataforma continental extendida. Entonces yo he cumplido el deber. Ahora sí, se dificultan reuniones personales. Es que y para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil. Por ejemplo, yo no entendí que una persona que estuviera tantos años en mi gobierno, que se hizo elegir por nuestro gobierno, le dijera a la Comisión de la Verdad que nosotros aplicábamos la doctrina de Vietnam de contar muertos y que él había corregido y que yo había aceptado la corrección. Eso nunca se mencionó. O ese atropello a la democracia con el plebiscito. No obstante eso, personalmente no dejo de cumplir mi deber de expresarle a la Cancillería, al presidente. En el gobierno anterior lo hice siempre con la Cancillería, cada que me solicitaron las opiniones sobre el tema. Doctor Mario, también acabo de emitir una opinión sobre Venezuela. Yo digo, si con Venezuela tuviéramos apenas una diferencia de orientación política, pues no habría problema. Hay que buscar acomodarse, buscar entendimientos. El problema es que Venezuela tiene una dictadura corrupta que protege narcotraficantes y grupos terroristas de Colombia. Es lo que dificulta la negociación, estimado rector. Bueno, presidente, muchísimas gracias por este espacio. Creo que para la comunidad universitaria uniamericana ha sido muy satisfactorio tenerlo y seguiremos con este ciclo de conversaciones
de cara a Monserrate, de cara al país. No queremos ser indiferentes y seguiremos invitando actores de la vida nacional. Muchísimas gracias. A usted inmensa gratitud, señor rector, a todo el equipo directivo que lo acompaña, el doctor Cristian, quien nos ha coordinado, a los profesores, estudiantes, directivos que han participado. Ha sido para mí un inmenso honor, todos los éxitos a la universidad. Espero que me ayuden con el borrador de proyecto de cómo agilizar el tema de los permisos. Muchas gracias y buen día, estimado rector. Buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.